¿Por qué son tan miedosos? Esa es la palabra de hoy. Bien, está basada en Mateo 14, 28, donde el Señor le dice, Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia de los vientos, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Hoy yo te pregunto, hermano, quizás estás como Pedro sobre las aguas y yo te digo, ¿por qué te estás hundiendo? Dígale a su hermano, mirándole a los ojos, ¿por qué te estás hundiendo? Esta historia de esta cita bíblica la hemos predicado muchas veces, hermano, y hemos aprendido muchas enseñanzas de fortaleza para nuestro espíritu. En esta historia Jesús nos cuenta que hizo entrar a sus discípulos en la barca y lo hizo cruzar al otro lado del río, ¿cierto? Y cuando estaban remando los discípulos hacia el otro lado de la orilla, como Jesús estaba terminando una jornada, Él se quedó despidiendo, así como la jornada de Tajibo. Uno no se puede ir del lugar sin despedir a toda la gente, ¿cierto? Entonces Jesús hacía eso y se quedó despidiendo a la gente hasta que se fue la última. Pero mientras tanto le dijo a los discípulos, ustedes vayan yendo, suban a la barca y vayan remando y crucen hasta la otra orilla. Yo me quedo despidiendo a la gente de Tajibo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces ellos se fueron cansados de la jornada de Tajibo, jóvenes de fuego. Jesús le dice a los jóvenes de fuego, ahora ustedes vayan adelantándose, suban a la barca y crucen hasta la otra orilla. ¿Qué hicieron los discípulos? Nunca se quejaron de las órdenes de Jesús. Entonces, jóvenes de fuego, cuando alguien le dé una orden en las jornadas, ustedes tienen que recibirla y aceptarla en obediencia. Así esté el cansancio más grande del mundo, porque el cuerpo se cansa. Pero los discípulos así cansados, ellos dijeron, amén, vámonos, discípulos, a la barca y hagamos lo que Jesús nos está mandando. Entonces, mientras Él despedía a la multitud, luego Él se quedó un tiempo, se aisló de sus discípulos, se apartó, porque Él oraba. Él se tomaba, Jesús, el tiempo para orar. Mientras que los discípulos, durante el tiempo que Jesús estaba orando, ellos ya estaban en plena embarcación en el mar y los vientos azotaban esas aguas y las barcas hacían de un lado para otro, ¿no? Pues Jesús sabía lo que ellos estaban sufriendo, entonces fue y los alcanzó y les apareció, ¿no? A los discípulos. Frente a ellos se les puso, ¿no? Pero lo importante es que, aun a pesar del viento contrario con el que iban remando los discípulos, ellos querían remar, pero no podían, porque el viento los golpeaba, ¿no? Y era más fuerte el viento. Pero hay algo especial aquí en esta parte, mis hermanos, que uno tiene que saber. Es que los discípulos, escuchen bien, jóvenes de fuego, y escuche usted, hermano, que está aquí, usted como seguidor de Cristo que está acá y viene a llenarse de su Espíritu Santo, tiene que saber que aún venga la tempestad que venga sobre su vida, usted nunca debe dejar de remar. Siempre debe continuar remando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que hoy el Señor te dice, sigue, mantente firme creyéndole a Dios en medio de tus tormentas.
No dejes de remar. Dígale a su hermano, no dejes de remar. Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, ellos no lo reconocieron y se asustaron y gritaron, ¡un fantasma! Y Jesús les dijo, no temáis, yo soy, le dijo. Imagínense esa voz de Jesús, recobren ánimo, yo soy, les dijo, en semejante turbulencia, ¿no? Pero Pedro, como era tan desconfiado, le dice, si eres tú, Andrés, si eres tú, manda que yo vaya a ti, le dijo Pedro a Jesús. Entonces, sobre esas palabras, Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Se conoce eso, ¿no? En un acto sobrenatural. Este acto sobrenatural hace que viole la ley de la gravedad, ¿cierto? Que todo cuerpo, por su peso, se hunde y que todo cuerpo que sube tiene que bajar también, ¿no ves? Entonces era un movimiento que Pedro estaba haciendo sobrenatural. Entonces los discípulos, mientras Pedro caminaban, observaban, ¿cierto?, lo que estaba pasando. Estaban sorprendidos porque conocían muy bien a Pedro y sabían que no había forma de que él tenga poderes para caminar sobre las aguas, ¿cierto? Entonces, ellos observaban, decían, pero Pedro es muy inteligente, es muy sabio, pero no tiene el poder sobrenatural para seguir sobre las aguas. Entonces ellos seguían asombrados al ver que Pedro caminaba por encima de las aguas. Cuando en eso, al caminar, al observar ese momento que ellos estaban viviendo, ellos entienden que Pedro está haciendo algo que no era dominado por su capacidad de él, por su sabiduría, por su inteligencia, sino por la capacidad de aquel que lo llamó. ¿Se entiende? ¿Y quién era el que lo llamó? Jesús. ¿Qué te quiere decir el Señor hoy a través de este momento? Que habrán momentos, hermano, en que tendrás que pasar sobre las aguas. Tendremos que pasar nosotros sobre esas aguas. Pero nosotros no podemos pasar sobre las aguas si Dios no está con nosotros. ¿Qué hizo Pedro? Pasó sobre las aguas porque Jesús estaba ahí. Entonces usted va a haber un momento en que va a tener que pasar sobre las aguas, querer caminar sobre las aguas, pero usted en ese momento tiene que estar seguro de que Dios está con usted. Dígale, usted tiene que estar seguro de que Dios está con usted. Habrán situaciones, hermano, en las que usted no puede salir de ellas, pero usted tiene que estar seguro de que Dios tiene que estar con usted para poder salir de ella. ¿Se entiende? Habrá también tormentas que usted tenga que pasar, que no lo van a matar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar con usted. ¿Se entiende? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no nos podemos lanzar a las aguas sin Dios a nuestro lado. Amén. Dígale a su hermano, no podemos lanzarnos a las aguas si Él no está en las aguas. Qué importante esto, hermanos, porque hoy en día las personas, nosotros todo el tiempo aconsejamos a las personas espiritualmente a través del Espíritu Santo. Entonces, con firmeza yo les digo que hoy en día las personas están lamentándose todo el tiempo porque tratan de caminar sobre las aguas sin que Dios esté con ellos. ¿Se entiende?
Y es ahí donde ellos fracasan. Debemos entender nosotros aquí que sin Dios somos incapaces. Dígaselo a su hermano. Sin Dios somos incapaces. No es por espada ni con ejércitos, dice una alabanza, sino con el Santo Espíritu de Dios para vencer cualquier cruzada de agua, cualquier tormenta, cualquier situación, cualquier problema. Habrán problemas en tu matrimonio que un psicólogo no va a poder. Habrán problemas con tus hijos que un consejero no va a poder. Tendrás problemas legales que un abogado tampoco va a poder solucionarte. ¿Cierto? ¿Se entiende? Pero yo le doy una buena noticia. ¿Quiere? Que si Dios está con usted, todo es posible. ¿O no, hermano Limber? Si Dios está conmigo, todo es posible. Dígalo. Si Dios está conmigo, todo es posible. ¿Qué quiere decir todo es posible? Que todo tiene solución. Y hay cosas que muchas veces no tienen solución, pero yo en mi ansiedad y en mi prisa puedo tratar de querer ir más allá de lo que Dios no me permite. Puedo querer caminar en lugares donde Dios no está mezclado con nosotros. Por ejemplo, apareció un cáncer en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo. Yo en mi aflicción, en mi tormenta, corro a lugares de muerte a buscar un brujo porque el brujo tiene el poder de sanar. ¿Qué estoy haciendo? Correr a un lugar que Dios no me permite ir. ¿Cierto? Entonces, Dios no va a entrar a la casa de un brujo conmigo, me va a dejar solo. Entonces, yo no debo correr o caminar a lugares donde Dios no esté mezclado conmigo. Hay personas que tratan de emprender negocios por su razonamiento, por su necesidad, por su aflicción, pero no toman en cuenta si Dios verdaderamente lo ha llamado a emprender ese negocio. No toman en cuenta. Dígale a su hermano, no tratemos de hacer cosas sin el respaldo de Dios. ¿Qué entendemos por eso? Que toda fuente de victoria viene de Dios y depende de Él. Entendamos que toda victoria tendrá como fuente y se llama Dios. Yo quiero tener la victoria, pues mi fuente, mi armadura tiene que ser Dios. Si yo quiero tener prosperidad, tengo que tener la fuente que se llama. Si yo quiero tener éxito, tengo que saber que mi fuente de éxito es. Si mi éxito es grande en el mundo, yo tengo que saber que ese éxito viene de Dios también, porque Dios así lo dispone. ¿Sí? Escuchen bien, hermanos, y repitan esta parte. Dígale a su hermano, el único poder que te puede hacer flotar sobre las aguas se llama Dios. Vuélvaselo a repetir. El único poder que te puede hacer flotar sobre las aguas se llama Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces nuestra economía, nuestra ansiedad, nuestra enfermedad nos puede hacer tomar decisiones equivocadas y caminar dando pasos en falso. Como se puede decir, hay personas que dicen, a ver, usaré a esta persona de palanca, buscando conexiones claves, por algún regalito, le daré a mi jefe un regalito para que me aumente el sueldo. El Señor dice que no, ese no es el poder que Él da. No se trata tampoco de caerle bien a Julano, Mengano, para que me abra las puertas. Lo que se llama personas convenencieras, ¿cierto?
No se trata también de que el gobernador de Santa Cruz me conozca o yo tenga a mi amigo que lo conoce al gobernador para que me dé la mano y me pueda ayudar en esta situación. ¿Qué tal, Limber? Sino que sea el único poder dado por... Quiero decir, lo que Dios quiere contigo, dígale a su hermano, mirándole a los ojos, lo que Dios quiere contigo no se trata de hombre. Lo que Dios tiene contigo viene de los cielos. Hubo un rey en la Biblia, un rey rico, poderoso, muy ungido, que él reconoció el poder de Dios y dijo: mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Eso le gusta al Señor. No vendrá de cualquier lugar, sino de Yahvé, ¿no? Que hizo ¿qué? El cielo, la tierra y todo cuanto existe acá, ¿no? Entonces, mis hermanos, la única fuente es Dios. Lo primero que tenemos que aprender en esta palabra es que Pedro no tenía la capacidad de flotar sobre las aguas, pero Dios lo hizo flotar. Hay cosas que humanamente usted no lo va a lograr. Humanamente, por sus fuerzas, no lo va a lograr. Pero Dios, si usted lo tiene a Dios, Dios lo va a ayudar a que usted logre lo que usted desea. ¿Cuántas veces hemos visto testimonios de que Dios todo lo hace posible? El mundo se afana, trabaja duro, deja a un lado a Dios. Y yo veo que licenciados, arquitectos, ingenieros no tienen la prosperidad que pudieran tener si su fuente fuera Dios. Entonces, ¿qué te digo ahora, hermano? Apégate a Dios creyéndole. No apegándote a ver si me conviene, me apego, a ver si obra. Voy a probarlo a Dios. No, apégate creyéndole que Él lo va a hacer, que Él lo puede, porque Él lo puede. Hemos visto esos testimonios poderosos, porque Él lo puede hacer todo en uno. El hombre comienza a caminar. Todo hombre comienza a caminar, todo hombre cristiano comienza a caminar sobre una palabra. ¿Esta comunidad cree en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Vive bajo la palabra de Dios? Sí. ¡Qué hermoso! Entonces caminan sobre la palabra de Dios. ¿Han sentido el llamado de Dios? Bien, qué bello. Caminan sobre la palabra de Dios, han sentido el llamado de Dios. Son dos cosas, pero cuando yo empiezo a caminar y a moverme de acuerdo a la palabra, ¿escucharon bien? Entro en obediencia al llamado de Dios. ¿Se entiende? Cuando dijeron ustedes, caminan sobre la palabra, ¿cierto? Han recibido su llamado y empiezan a caminar y a moverse en base a la palabra, entonces ustedes comienzan a entrar en obediencia a su llamado de vida. Qué hermoso, ¿no? Al estar dentro del llamado, mi hermano de vida, usted está bajo la cobertura de aquel que lo llamó. Dígaselo a su hermano. Al estar dentro del llamado, estás bajo la cobertura de aquel que te llamó. ¿Y quién nos llama a cada uno de nosotros? Dios. Entonces, así que la influencia de Dios está sobre él. Si usted está en obediencia a Dios de acuerdo a su llamado, la influencia o el poder de Dios está sobre usted.
¿Quién dice amén? Reciba. El Señor va profetizando y no los reciben. El Señor está regalando ahora gracia, misericordia, porque el poder de la palabra sana, libera, restaura. Entonces usted no está vacío, mi hermano, porque si usted es obediente al llamado de Dios, usted tiene que quedarse hoy en su mente y en su corazón que usted tiene el poder de Dios sobre usted. No es cualquiera, tiene el poder de Dios sobre usted. Entonces, ¿qué sucede? Que al que Dios llama, Dios lo respalda. Qué bendición que estos jóvenes de fuego, que estos futuros jóvenes de fuego de Tajibo, hoy hayan recibido el llamado de Dios. ¿Recibieron el llamado de Dios, cierto? En la jornada. No hay Tajibo acá. ¿Recibieron el llamado de Dios? Por eso están aquí, ¿no ve? Entonces, ¿qué se están llevando? El poder de Dios sobre ustedes. Pero ¿qué falta? Porque ustedes son nuevitos. Orar y caminar diariamente sobre la palabra, para que ese poder sea vivo en ustedes. Amén. Bien, mis hermanos. Démosle un aplauso a estas personas que vienen de Tajibo después de una jornada realizada el fin de semana. Hay algo que es importante recalcar, mis hermanos. El problema que todos pasamos, escuchen bien aquí, es que cuando fuimos llamados, cometemos errores. Díganle a su hermano, el problema es cuando los llamados cometen errores. Cuando cometen errores por no haber caminado en base a la palabra y en obediencia al llamado, cometen errores. Entonces, ese error que dice el llamado, no empieza a decir es que Dios tiene la culpa, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me escucha, es que Dios está sordo o indiferente conmigo, y empieza a achacarlo a Dios de toda la maldición que está pasando. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, lo que hoy yo les quiero decir que nuestras consecuencias de nuestros errores vienen por causa de nuestros errores. Toda atadura, toda maldición viene a causa de los errores cometidos en nuestro llamado. ¿Bien? Dígale a su hermano, ¿has recibido el llamado? Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar, Laura. Pedro caminaba dentro de una palabra que fue ven, ¿cierto? Y estaba flotando, aún a pesar de los fuertes vientos. Pero a causa de esos fuertes vientos, en un momento de eso, él miró a los vientos y tuvo miedo. Tuvo miedo. Entonces el hombre comenzó a caminar sobre las aguas y de pronto vio que comienza a hundirse. Y empezó el proceso en que se empezó a hundir, y él grita, maestro, sálvame. ¿Se entiende? Y ahí el maestro Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dígaselo a su hermano, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué Pedro se hunde, mi hermano? ¿Cómo es posible, dirán ustedes, que Pedro se hunda cuando él estaba en el llamado correcto, bajo la cobertura correcta, caminando sobre la naturalidad de Dios, con una palabra del mismo Dios, y termine hundiéndose? ¿No se preguntan? ¿Sí? Seguro que se preguntan algo ahí. Y yo les digo, podemos pensar que estando bajo la misma unción terminamos ahogados. Uno.
Podemos también estar bajo la gloria de Dios, pero terminamos fuera de ella. Podemos estar bajo la palabra divina, con el llamado correcto, con las visiones más maravillosas del mundo, pero terminamos tomando agua nomás. Es importante que en este momento de su vida usted se detenga, mi hermano, examine, medite, porque esto es lo que está pasando con muchos de los que están aquí, que han sido llamados, pero que han sido desobedientes a su llamado. ¿Cierto? Son conscientes de la sobrenaturalidad de Dios, pero su casa tiene problemas. Jóvenes de Fuego, ustedes conocen la sobrenaturalidad de Dios, ¿cierto? Han visto sanidades, restauraciones matrimoniales, liberaciones. Entonces conocen la sobrenaturalidad de Dios. Pero puede ser que en sus casas, aún así conociendo el poder de Dios, hay problemas en su casa, ¿cierto? Son conscientes del poder divino, pero todavía en tu casa hay deudas que no puedes pagarlas, ¿no ven? Son conscientes de que Dios provee, pero hay limitaciones en ustedes. ¿Dónde están los servidores aquí? Levanten la mano. Son conscientes, hermana, de que Dios provee, ¿cierto? Pero que hay también limitaciones económicas en ustedes, ¿no? ¿Cierto? ¿Saben que Dios sana? Lo hemos visto. Pero siguen sufriendo dolores de cabeza algunos, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está Maritza? Afuera. Bien. ¿Qué hizo que Pedro se hundiera, mis hermanos? ¿Cómo es que Pedro comienza a hundirse y termina después casi ahogado? Hay personas que pueden estar en la iglesia, que pueden estar hoy aquí, hermanos, y pueden perderse. Hay personas que pueden estar en el ministerio vástago de Dios, que también pueden perderse e irse al infierno. ¿Cierto? Pero tenemos que entender, escuchen bien esta parte, que no éramos nadie mientras estábamos en la barca. Los discípulos no eran nadie mientras estaban en la barca. Pero mientras nosotros estamos ya saliendo de la barca, ¿se escucha bien? Saliendo de la barca, o cuando decidimos salir de la barca y empezar a caminar sobre lo natural, ahí es cuando empezamos a ver lo que el llamado de Dios, ¿cierto? Para empezar a animarnos a caminar sobre las aguas. Y es ahí donde ya yo salgo de la barca y Satanás se enfoca en nosotros. ¿Cuándo yo salgo de la barca? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Yo quiero escucharlo a estos jóvenes de fuego que ya conocen al Señor. ¿Cuándo yo empiezo a salir de la barca, hermana Laura? Cuando vienen las luchas. Cuando vienen las luchas. No. ¿Usted, hermana Mirta, puede ayudarnos? Cuando yo comienzo a salir de la barca. Cuando conozco al Señor. Cuando conoce al Señor. Los discípulos que estaban en la barca conocían a Jesús. Cuando empezamos a escuchar y a movernos en base a la palabra. Porque ¿quién salió de la barca? Pedro. ¿Movido por qué? Por la palabra de Jesús que le dijo, ven. Entonces, si yo decíamos el otro día, si yo recibo una palabra de Dios, yo tengo que hacerla viva en mí. ¿Y cómo se hace viva en mí? Decíamos,
Cuando yo le creo y digo, ay Señor, esta palabra es para mí, quiere decir que tú quieres que yo cambie esta situación en mi vida. Entonces yo, Señor, voy a cambiar este aspecto que me estás pidiendo. Entonces, al yo actuar en base a la palabra de Dios, yo ya estoy saliendo de la barca y estoy caminando en obediencia al llamado que me hace Jesús. Y es ahí cuando yo camino en obediencia a mi llamado que Satanás se enfoca en mí. ¿Para qué? Para hacerme perder el enfoque de mi llamado. ¿Sí o no, servidores? No hay servidores aquí. ¿Sí o no, Rubencito? Claro que sí. Tan tímidos los servidores. Satanás se enfoca entonces en usted, mi hermano, cuando usted empieza a caminar en obediencia a la palabra de Dios y a caminar y actuar en base a lo que Dios le va diciendo que usted tiene que hacer para lograr el propósito de Dios en su vida. Amén. Desde el momento que usted baja de la barca, ya Satanás no lo ve a usted como un cristiano cualquiera. ¿Cuántos son nuevos acá? Primera vez. Levante la mano. Ya, ellos son nuevos. Entonces todos los demás ya no son cristianos cualquiera, ya conocen, son conocedores de la palabra de Dios. Entonces ustedes tienen que saber que ya Satanás tiene enfocada la mirada en ustedes para alejarlo de su llamado y del propósito en su vida. ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? La duda. ¿La duda de dónde viene? De Satanás. Para activarse la duda en mí, debo yo tener una causa. Yo puedo dudar del hermano Nico. ¿Qué va a ser convertido este hermano Nico? Si era político antes. Yo pues no le creo a la conversión de Nico. Entonces yo al juzgar esa conversión de Nico, yo estoy activando en mí la duda. Yo dudo de este hermano porque no le creo, pues no. ¿Se entiende? Porque hay algo en él que me hace desconfiar. Entonces, ¿cuál es la fuente de la duda que tuvo Pedro? El viento. ¿Por qué? Porque estaba caminando sobre las aguas y de pronto miró el viento, se desconectó y entró la duda. ¿Se entiende? Entró la duda y mirando los vientos tuvo miedo, tuvo duda. Pero lo principal que hizo Pedro fue que a través de esa pequeña distracción que tuvo, fue que se desenfocó y empezó a hundirse. Entonces, tuvo una distracción en medio de su llamado. Se distrajo por el viento. Tuvo una distracción en medio de la sobrenaturalidad que estaba viviendo, en la que se encontraba. Yo quiero que levanten la mano todos aquellos que han dicho que ya han recibido su llamado del Señor. No tengan miedo, que no los voy a hacer hablar. Ya han recibido su llamado, ¿no? Bien. Entonces, si han recibido su llamado, ya están caminando de manera sobrenatural como Pedro. Entonces Pedro se hundió, ¿por qué? Porque se desenfocó. Si usted está caminando en su llamado, usted no se puede desenfocar. Él dejó de mirar a Jesús para mirar el viento. Porque yo me imagino, si fuera Pedro, yo caminaba y yo no le quitaba la mirada a Jesús. Pero yo a este limber, dice Satanás, no lo voy a desenfocar, dice, fácilmente. Entonces dice Satanás, no voy a poder distraerlo. Entonces no voy a poder desenfocarlo, de su llamado. Entonces voy a empezar a distraerlo.
Satanás, cuando te ves fuerte en Cristo, dice, no, a este no lo confundo, no lo aparto, pero sí lo voy a distraer. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Pero, hermano, en el momento que Satanás te distrae, te va a desconectar de tu llamado y de la cobertura de gloria. Dígale a su hermano, en el momento que Satanás te distrae, te va a apartar de tu llamado y de la cobertura de gloria. Hay muchos cristianos que hoy en día ya no reciben bendiciones. ¿Por qué? Porque se distrayeron en el momento de su caminar. En un momento de su caminar en Cristo, agarraron una distracción y se acabaron las bendiciones. ¿Por qué? Porque ya no siguieron en obediencia a su llamado, por una pequeña distracción que les puso el enemigo. La armadura más fuerte que usa el enemigo no es el adulterio, escuchen bien, no es la fornicación, es la distracción. Dígaselo a su hermano mirando a los ojos. La armadura más fuerte que usa Satanás no es el adulterio, no es la fornicación, es la distracción. Entonces, Satanás es especialista en distraer a alguien cuando él sabe que saliste de la barca. ¿Qué significa que saliste de la barca, Limber? Que empezaste a caminar sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, ¿cierto? Cuando él sabe que caminas ya sobre el agua, cuando él sabe que ya estás dentro de tu llamado, cuando ya sabe que estás en obediencia a Dios y cuando estás bajo la cobertura de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que estás haciendo las cosas perfectas y agradables a los ojos de Dios. Es ahí cuando estás caminando sobre el poder de Dios y es cuando dices Satanás, con la tormenta que yo quiero mandarle, no lo voy a detener al Limber, sino distrayéndolo. ¿Se entiende? Miren esto, lo voy a repetir. Cuando yo camino en el poder de la fe, cuando yo obedezco mi llamado. ¿Qué quiere decir obedecer a mi llamado o estar dentro de mi llamado? Mantener mi santidad en pensamientos y en acciones, ¿no ve? Cuando obedezco a Dios, cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios, es decir, busco todo lo que es agradable a Dios. Yo como joven de fuego, porque estos jóvenes de fuego están viviendo ya la vida eterna, les decía yo, en la tierra, porque a su corta edad que tienen, ya están consagrados y están viviendo de gloria en gloria, de poder en poder, de testimonio en testimonio, ¿cierto? A ver, véngase un ratito, Fabio, venga. Estos jóvenes no son cualquiera. Esta comunidad tiene poder de Dios y por eso yo me enorgullezco de que Dios los ha transferido en unción y en poder de Él. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué gloria, qué poder viste en tu vida en estos tiempos de tu conversión? Rápidamente, para los que no conocen tu testimonio. Bueno, básicamente me levantó del pozo más sucio que estaba y siguiendo los caminos del Señor ha sido de bendición en bendición. ¿Te permitió entrar, decías el otro día, a la normal de entre 2.000 postulantes? Entre 1.200 postulantes, solo 25 pasaron y vos fuiste uno de los aprobados, ¿no? Y eso es por el poder de Dios, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Quiero invitarte, Andrés, pase. ¿Qué poder has tenido en tu vida a través de este tiempo de tu conversión? Pues Dios me ha sanado de la enfermedad que tenía, que era asma, y ha restaurado a mi familia por completo
y mi corazón sobre todo. Te sanó de asma, restauró a tus papás, a tus hermanos y te restauró tu vida. Démosle un aplauso al Señor. Chichi, venga, poderoso testimonio también. No me avergüenzo y yo quiero que ustedes vean que esta comunidad es llena del Espíritu Santo de Dios. No son ningún vendeambaiba, como dicen los cambas acá. ¿Qué hizo el Señor en tu vida, Chichi? Así, ¿cómo llegaste? Yo llegué a la comunidad mediante un retiro. La verdad que estaba perdido, estaba en el mundo de la... Chichi estaba en el mundo del alcohol, en el mundo de la coca, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor me liberó y para la gloria de Él hoy dejé todos los vicios, la verdad. No tomo, no fumo, tampoco ya coqueo, nada. O sea, estoy libre de todo. ¿Vivís de gozo en gozo? Sí. ¿De poder en poder? Sí. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a estos jóvenes que viven bajo la gracia de Dios, el enemigo va a estar enfocado en apartarlos de su llamado. Ojo, jóvenes. A ver, venga acá usted. Venga, yo sé que quiere hablar usted. ¿Para qué me mira? Venga, Víctor. Hermoso, ¿no? ¿Qué hizo el Señor en su vida, Víctor Manuel? ¿Cómo llegaste? Yo llegué a través del primer retiro y el Señor cambió mi vida y restauró a mi familia y la unió más. ¿Tu relación con tu mamá era? No era muy buena. ¿Vos andabas en las calles? Siempre. ¿Con los amigos? Sí. ¿En moto? Sí. ¿Quizás en el cigarro? No, eso no. ¿En alcohol? Algunas veces en la fiesta. O sea, él ya estaba enredándose en el mundo. Y cuando fuiste al retiro, ¿qué hizo el Señor? No, el Señor me tocó, digamos, y ya cambió mi vida, transformó y luego ya unió a mi familia y me hizo estar en comunión con mi mamá. Ahora estás en comunión con tu mamá, con tu hermanito y ¿con quién más? Con Dios, ¿no? Bendito sea el Señor. Miles de cristianos hoy en día, hermano, se han vuelto para Satanás. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por una pequeña distracción. Por una pequeña distracción. Jóvenes de fuego que están en la mira de Satanás, no puede haber una pequeña distracción. Díganselo y díganselo ustedes. ¿Recibiste tu llamado? No puede haber una pequeña distracción. Díganselo. Vuelve a enfocarte en las cosas que realmente tienen valor. Dígaselo a su hermano. Vuelve a enfocarte en las cosas que no terminan, las cosas que son eternas, dígale mi hermano. En las cosas de arriba. ¿Con distracción está Dios? Bien, bien, mis hermanos. A mí me encanta todas las cosas que el Señor Jesús hizo durante su vida. Pero ¿sabe qué fue lo más importante que él hizo en toda su vida? Que nunca se dejó distraer por Satanás. Nunca. ¿Por qué? Porque él sabía el propósito o la misión que Dios le había encomendado de seguir adelante hasta llegar a la cruz. ¿Cuál es tu propósito, joven de fuego? ¿Cuál es tu propósito? Salvar vidas para Cristo. Amén. Todos los llamados por Dios o los que hemos recibido nuestro llamado, tenemos ese propósito, rescatar almas para Cristo. Y esta comunidad, su eslogan es
Comunidad Católica Vástago de Dios, rescatando almas para Cristo. Y ustedes lo ven, el Señor obra y transforma vida. Amén. Hay cosas en tu vida que no son pecado. Satanás las pone, pero que no son pecado. Y podemos buscarlas en la Biblia y no son pecado, pero son distracciones. Y esas distracciones están desenfocándote y desconectándote de tu llamado. Sal de la barca, dígale a aquel que todavía no se anima. ¿Se durmió la gente? ¿Se aburrieron? ¿Seguro? Entonces que se escuche, dígale a su hermano, sal de tu barca. Es una nueva temporada, dígale. Camina sobre las aguas. Hay muchas cosas que desenfocan al cristiano de su llamado. Voy a decirlas rápidamente. La tribulación y las amenazas que traen ellas. Escuchen bien. Hay cristianos que por preocuparse de lo que ellos pueden ser, dejan de vivir su presente. La tribulación o la persecución, mis hermanos, es cuando comenzamos a ser perseguidos por Satanás en distintas áreas de nuestra vida. Y al ser perseguidos somos atacados por el enemigo. El objetivo de Satanás a través de la persecución no es matarte. No es matarte, dígale a su hermano. No es matarte. Porque no puede morir aquel que Dios ha determinado para vivir. Amén. Si te ha sanado el Señor de cáncer, si te ha sanado el Señor de cáncer, no tengas miedo de morir, porque Dios ya te ha preparado para vivir. Amén. Pero como Satanás es astuto y engañoso, siempre va a tener que insistir en desenfocarnos y en distraernos. Cuando alguien está atribulado, ¿qué es lo que al instante le viene? Lo que menos piensa es en las promesas de Dios. Lo primero que dice, no, esto no se cumple, empieza a pedir palabras, esto es mentira, esto no se va a hacer, esto no se va a realizar, esto es mentira. Cuando alguien está atribulado o perseguido, deja de creer en el poder de Dios. Dígaselo a su hermano. Cuando estás atribulado o perseguido por Satanás, dejas de creer en el poder de Dios. Porque el objetivo es desenfocarte del llamado de Dios en tu vida. Hay tribulaciones, hermanos, por ejemplo, las que pasó Pablo, Pedro, Jacob. Ellos fueron personas que murieron por causa del evangelio, ¿cierto? Nunca se desenfocaron, nunca se distrayeron del llamado, porque morían predicando el evangelio de Cristo. Morían confesando a Jesús como Señor. Morían declarando la victoria es de Dios. La victoria es de Dios. ¿Usted lo puede decir ahora? La victoria es de Dios. Hay otro punto que nos puede desenfocar de nuestro llamado y de nuestro propósito de Dios. Esto no les va a gustar, pero es fundamental, hermano. Escuchen bien, el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Si usted no puede venir acá a alabar al Señor, a adorar, a orar, a escuchar su mensaje por motivo de trabajo, y si usted no ora por motivo de trabajo, usted no puede ser un cristiano sobrenatural, porque usted deja de ser un cristiano sobrenatural y convierte el trabajo en su Dios y usted en su esclavo del trabajo. ¿Se entiende? Escuchen bien. Hay personas, ya están poniéndose serias, paye. Hay personas tan atadas a su trabajo que no tienen tiempo ni para pensar ni siquiera en su cumpleaños.
No tienen tiempo para disfrutar una vida normal al lado de su familia, de sus hijos, porque son esclavos del trabajo. Si usted trabaja 18 horas, escúcheme bien, hermano, tengo una mala noticia para usted. ¿Quiere escucharla? No le va a gustar. ¿Quiere escucharla? Usted es un endemoniado y es un esclavo de su trabajo. Ustedes dirán, ay, esta mujer está loca, me viene a decir que soy un poseso. Mi hermano, si usted es esclavo del trabajo, usted es un hombre egoísta, usted es un hombre avaro, que ni siquiera tiene tiempo para darle descanso a su cuerpo. Y por ende está oprimido y atado por un espíritu de avaricia. Y eso, mi hermano, es estar endemoniado. Hay personas que hoy en día no son felices porque pasan más horas en el trabajo que con su familia, que con sus hijos, y ni siquiera pueden conseguir el propósito de Dios porque paran todo el tiempo en el trabajo y lo que menos quieren es que alguien le hable de Dios y lo que menos quieren es buscar el rostro de Dios. La verdad, dígale a su hermano, es la única que nos libera. Y hoy estás escuchando una gran verdad. El trabajo no es malo, escuchen bien, hasta que te quita el tiempo de Dios en tu vida. Dígaselo a su hermano. El trabajo no es malo hasta que te quita el tiempo de Dios en tu vida. El trabajo, si no lo sabes manejar, será un instrumento perfecto de Satanás para detener la obra de Dios en tu vida. Hay personas que por su profesionalismo, su carrera, Satanás le ha quitado el propósito de su vida. Y me decía una hermana el otro día, ¿por qué no he ido a la comunidad? Le digo, es que hermana, he entrado al gimnasio y por el trabajo pues solo me queda en la noche ir y son 2 horas de gimnasio. Y el instructor me exige 2 horas para dejarme como yo quiero. Entonces no tengo tiempo para venir a la comunidad, o sea que ya no puedo. ¿Qué es eso? Distracción. Distracción, dígalo. Distracción. ¿Se pone fuerte? No, digo, la chica se pone fuerte, ¿cierto? Físicamente se pone fuerte, pero por dentro se pone flaca. ¿Se entiende? Se pone flaca. El que quiere fortalecer su carne termina siendo controlado por su carne. Esto dirán ustedes, entonces ya ni ir al gimnasio, nada. No, es bueno ir a un gimnasio, sí, pero ponerse en forma, sí, pero no ser fanático de su cuerpo. No ser fanático de su cuerpo, ¿escucharon? Hay hombres de 50 que dicen, yo hago gimnasio y hasta parezco de 17. Está cometiendo fanatismo de su cuerpo, ¿no, Emilio? Haciendo un Dios de su cuerpo. Ya, y eso es una distracción, ¿no? Hermanos, hay que trabajar para Dios ahora y hay que hacer lo que tenga uno que hacer. Limber, recíbalo. Dígale a su esposa y así cada uno. Hay que trabajar para Dios y hay que hacer lo que tenga que hacer. Emilio, usted tiene un buen trabajo, es gerente. Póngase de pie. Es gerente de Kimberly. ¿Ya? Tiene un buen trabajo, pero lo principal es su trabajo aquí, ¿no? Él tiene un buen trabajo, pero su principal propósito en su vida es el trabajo que realiza para Dios. Y es el trabajo que todos y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por buscarlo. No ser cristianos pasivos, dormidos, calentadores de asiento. Esta comunidad necesita servidores, Paye.
Necesitamos gente que instale este teclado, que coloque esos parlantes, que panfletee las jornadas. Necesitamos. Hay que trabajar para Dios, diga mi hermano. Y hay que hacer lo que tenga que hacer. Cierre sus ojos. Hoy yo reprendo en el nombre de Jesús y por la autoridad que viene de Él, todo espíritu de distracción que haya entrado en tu vida. Ato todo espíritu de distracción a través de juego, de la tecnología, de la música, del trabajo que haya entrado en tu vida en el nombre de Jesús. Mi hermano, ¿por qué? Porque dentro de usted ya hay una semilla que Dios puso y es una semilla potencial que hay que dejarla salir, que es la fuerza del Espíritu Santo de Dios que está en tu corazón. Amén. El trabajo, si no tenés sabiduría, se puede convertir en tu Señor y serías tú el esclavo de tu trabajo. ¿Se entiende? Cuando una persona no tiene sabiduría, cuando no conoce al Espíritu Santo. ¿Tajibo conoce al Espíritu Santo? Ya lo conoció, ¿no? Entonces empiecen a pedir la sabiduría y cuando tengan el trabajo van a saber colocar el trabajo en el lugar que Dios quiere que cada uno de nosotros lo coloquemos. Escuchen bien, esta palabra es importante. En Éxodo 5:9 dice: el faraón añadió: este pueblo ahora es más numeroso que la gente del país y ustedes quieren que interrumpa sus trabajos. Aquel mismo día Faraón dio la siguiente orden a los capataces del pueblo y a sus secretarios israelitas: ya no darán paja al pueblo para hacer ladrillos como lo hacían antes, que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero les exigirán la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir ni uno solo. Son unos flojos y por eso vienen aquí con sus gritos: déjanos salir, tenemos que sacrificar a nuestro Dios, denle más trabajo y que no flojeen y ya no se prestará más para esas tonterías. ¿Qué hizo el faraón según la palabra? Recargó de trabajo a los israelitas, los hizo acarrear los ladrillos. ¿Con qué propósito? De que ellos no oraran a Dios, que no le creyeran a Dios, que no le clamaran a Dios. Si eso dice la palabra en el Antiguo Testamento, mi hermano, usted puede ser esclavo de su trabajo y el faraón, que viene a ser el enemigo en esta época, te está haciendo esclavo de tu trabajo para quitarte el tiempo de oración, la relación con Dios y que pierdas el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Amén. Si le aumentamos el trabajo para que dejen de creer en las promesas, decía el faraón, aumentémosle el trabajo para que dejen de ver visiones, aumentémosle el trabajo para que dejen de orar, aumentémosles el trabajo para que ellos ya no vengan a la iglesia, dice Satanás, aumentemos el trabajo para que ya no ayunen, aumentemos el trabajo para que dejen de leer la Biblia, porque de tanto trabajo ya no van a tener ojos para leer la Biblia. Amén. Mi hermano, el trabajo es una bendición, dígale a su hermano. Siempre y cuando no interfiera con las cosas espirituales de tu vida. Yo no le estoy diciendo a los jóvenes de Tajibo y a los jóvenes de Fuego, que son jovencitos, sean vagos, no. Porque si alguien se va de aquí diciendo, aquí me enseñaron a no trabajar, yo les digo, no. Yo no estoy diciendo no al trabajo. Yo le estoy diciendo, no estoy justificando la vagancia, mis hermanos. Que todo tiene que tener su tiempo y su equilibrio en las cosas. Pero lo que tiene que tener prioridad en tu vida son las cosas que te lleven
al cielo. Y es el desenfoque, mi hermano, que hoy en día sufre todo el mundo. Todos los que estamos acá y todos los que están allá afuera son desenfocados del poder de Dios por estar sumergidos en el trabajo. ¿Cuántas personas hemos invitado a que vengan aquí, se llenen del Espíritu Santo y dicen, salgo tarde de mi trabajo, tengo que hacer los quehaceres en mi trabajo? Y dentro de uno dice, Marta, 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 te ocupas de las cosas menos importantes, menos de mí. Bendito sea el Señor, mi hermano. Si tu trabajo, mi hermano, te está desenfocando del propósito de Dios, hay que evaluarlo. Dígaselo. Si tu trabajo, dígalo, mi hermano, mire a su hermano. Si tu trabajo te está desenfocando del propósito de Dios, hay que evaluarlo. Si dejas de venir a la casa, si dejas de orar, si no tienes tiempo para las cosas de Dios, porque tu trabajo se está convirtiendo en tu Dios, hermano, estás trabajando más de 20 horas al día, pues ya tú eres un cadáver, porque la globalización te tiene sumergido. Tú tienes que vivir para ser feliz, no para llenar los ojos de nadie. No dejes que tu trabajo se convierta en tu prioridad, porque la prioridad de todo cristiano tiene que ser Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea Él. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.